Hoy le vamos a hacer honor a nuestro programa, al nombre de nuestro programa, porque vamos a hablar de política. Para eso vamos a tener a un cientista político que nos va a explicar varios elementos relacionados con lo que está ocurriendo hoy día, con la historia, con los antecedentes y los contextos que definen la política actual, el peligro de los populismos y también de los pensamientos extremos. Donde más que acá, en lo personal es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Y hoy día le vamos a hacer honor a al nombre de nuestro programa, porque vamos a hablar de política y para eso estamos con un cientista político que en algún minuto, que trabaja en medios, de hecho, que está en una consultora que por supuesto se me olvidó el nombre, porque tú sabes que yo tengo... Mangatás. Gracias, Don Mangatás, Don Patricio Gajardo, ahí ya lo estaban viendo. Y quiero partir por una base, ¿sabes por qué? Porque una duda que me manifestaron los periodistas que con los cuales trabajamos acá. Perfecto. Yo de alguna manera lo tengo claro, pero evidentemente como no estoy en el medio y tú has hecho clase y todo, ¿qué hace un cientista político? ¿Qué hace un cientista? Bueno, depende de cómo Nico, Joaco, Alex, esto es para ustedes y para todos los que tengan esa duda en sus casas. A ver, ¿qué hace un cientista político? Yo creo que debería hacer más de lo que hace. A ver, dale. ¿En qué sentido? En el sentido de que un cientista político se dedica a estudiar la política y la puede implementar o puede trabajar tanto en la parte académica, como ha sido por lo menos un porcentaje importante de mi vida, ha sido básicamente académica y no solamente haciendo clases, sino que teniendo cargos de relevancia. He tenido la suerte de tener cargos importantes. Fui exdirector del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile y fui decano también de una facultad de Ciencia Política de la Universidad Central. Sí. Entonces, y ahí tú tienes que ver mucho en temas de gestión. Y siempre hice clase, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que es mi área. Y te diría yo, asesoría y trabajo con políticos. Claro. O sea, incluso te diría algo que es así como, no tabú, pero por lo menos uno tiene que mantener cierta reserva. He sido ghostwriter también. Es decir, por ejemplo, hay muchos políticos que sus discursos y de distintas tendencias, para que piense uno, un cientista político debería poder trabajar con gente de distintas líneas. Me imagino. Una cosa es tu forma de pensar. Claro, yo tengo mi forma de pensar, obvio, y la tengo. Y otra cosa es... Y otra cosa es trabajar como cientista político y tú, por ejemplo, personas que necesitan discursos, necesitan asesoría, necesitan... yo te diría que un cientista político debería ser capaz de entregar un escenario de decisiones para que el político tome las decisiones más adecuadas y el cientista político debería indicarle el impacto que esas decisiones tienen en la sociedad. Bueno, espero que les haya quedado claro. A mí me queda bastante claro. De hecho, yo tengo amigos que son cientistas políticos y trabajan fundamentalmente en análisis de discurso en prensa. Uno en particular que ya no vive en Chile, que trabajó en Lagos y en Bachelet 1. Correcto. Y era justamente el trabajo de él, era análisis de texto político en prensa y a partir de eso también ir desarrollando ciertas cosas con la CGGOV y también con el segundo piso y todo el cuento, ¿no? Así es. Es bien interesante el trabajo. Es bien interesante, pero yo te diría que hay que tener mucha vocación. O sea, yo lo señalo ¿por qué? Porque es una carrera larga. Me refiero larga en términos de trayectoria. O sea, no es una carrera... No partes inmediatamente como quien dice, ejerciendo así. Ejerciendo, claro, como tú puedes terminar una carrera y ejerces en forma instantánea. No es así. Es una carrera larga que en general te exige que tengas posgrado. Muy importantes los vínculos, los nexos. Bueno, que tiene que ver también con el trabajo político propiamente. Claro, tal, ¿no? Y por lo tanto no puede ser una persona que a lo mejor no se dedica o no tiene los vínculos necesarios. Tú tienes que ir construyendo confianza en áreas políticas y en el mundo político y demostrar además que puedes ser objetivo en tus conclusiones más allá de tus preferencias personales. Evidentemente también, porque a mí me tocó dirigir un programa magíster en Ciencia Política en la Universidad de Chile y llegaba mucha gente que quería ser político.
en una época que estábamos de transición. Entonces, yo siempre les decía a los postulantes, les decía, mira, me parece perfecto, pero la política es un arte. O sea, lo puedes estudiar como disciplina, es como que el especialista de historia del arte. Pero la política es un arte, por lo tanto tienes que tener talento artístico. Es como que uno, si quiere cantar ópera, a lo mejor... Pero no es solamente querer hacerlo. Tienes que tener el talento para hacerlo. Y bueno, y si además de eso tú estudias politología, es fantástico porque vas a tener un background y una reserva de conocimiento que te va a permitir actuar de manera más asertiva y efectiva en el proceso de toma de decisiones. Perfecto. Yo soy bien pragmático en tratar de entender la política y te diría yo como conductualista, es decir, yo analizo mucho la política en términos de conducta, más que en términos de filosofía, sin excluir que el pensamiento y la ideología es muy importante, pero creo que la política hoy día particularmente es mucho en términos de conducta, liderazgos, hay una especie de desideologización de las sociedades, y no digo en Chile, en todas partes, y por lo tanto hay una tendencia, la política tiende a ser cada vez más personalista y horizontal. Antes era muy vertical, antes uno, no sé, le hablaban de un senador o de un presidente, sí, claro, y era una cosa muy distante, ¿no? Y casi reverencial. Hoy día, en todas partes se ha ido generando una línea mucho más horizontal y por lo tanto, Jaime, el eje de la política es el proceso de toma de decisiones, decisiones que no impactan solamente a ti, ni a un grupo, impactan a la sociedad en su conjunto. Exactamente. Esa es la base de la política. Dijiste varias cosas bien interesantes y una que quiero destacar es esta idea de desideologizar la sociedad. Y es muy loco y puede sonar un contrasentido, pero el plantearse de manera desideologizada Sí. también es una ideología. De alguna manera se constituye una instancia con un cierto relato, un cierto discurso, una cierta forma de pensar, una cierta forma de accionar y una cierta forma de construir sociedad también. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, no deja de ser particular que ciertos sectores más vinculados también a discursos populistas desideologicen. Porque finalmente porque los partidos son importantes, más allá de la gente le guste o no le guste, son muy importantes. No, mira, Jaime, no puede haber democracia sin partidos. Si quieres lo podemos explicar por qué, pero por favor, sería muy bueno que seamos bien didácticos. No, pero es que me parece tan interesante tu pregunta. Después te lo explico, sigue nomás. No, lo que te quería decir es que me llama la atención porque justamente una de las cosas que hemos ido viendo es a nivel internacional como tú bien decías, Patricio, una desideologización que finalmente da cabida a estos discursos más populistas que terminan siendo tremendamente peligrosos porque desarrollan también pensamientos muy extremos que aunados con criterios muy individualistas son del terror. O sea, correcto, de verdad son realmente peligrosos. Yo creo que la gente no dimensiona. Y a propósito es una pseudo-ideología contemporánea. Muy fuerte. Es que a eso quería llegar. Sí. Porque llama la atención, por ejemplo, que ciertos sectores, por ejemplo en Chile, siguen configurando los ejes izquierda y derecha desde un criterio casi de Guerra Fría, como si la Unión Soviética siguiera existiendo. Cuando la Unión Soviética dejó de existir, Rusia después de la perestroika en los 90 cambia radicalmente, acoge un sistema más bien capitalista. Nadie podría decir que Putin es un socialista o un comunista. Claro. Es más, incluso es un nacionalista, te diría, más cercano al fascismo de derecha. Más cercano al fascismo de derecha, exactamente. Y de hecho el conflicto Ucrania-Rusia no es un conflicto necesariamente ideológico, es un conflicto bastante más complejo. Es bastante más complejo. Entonces, desde ese punto de vista, Patricio, llama la atención porque la agenda pública sigue configurando un discurso muy añejo en el imaginario. Yo creo que los medios también hacemos un flaco favor, porque lamentablemente seguimos posicionando esta idea polarizada de izquierdas de derecha, cuando, como tú bien decías hace un ratito, la cosa es, por un lado, es bastante más compleja y se ha establecido en dinámicas ético-morales. Las políticas están en otras líneas. El calentamiento global, el advenimiento de movimientos sociales muy fuertes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Que además tenemos, como han dicho ya dos humoristas
un presidente millennial. Que no es menor, los no millennials es están menor. ampliamente estudiados, así que no es menor Sí. tener un presidente millennial. No, por supuesto que no. A ver, lo que pasa es que una cosa es la desideologización. Ujú. Es decir, cuando hablamos de ideología, generalmente hablamos como de una fe, de un proyecto de sociedad que uno quiere construir, ¿correcto? Me gusta que ocupes la palabra fe, porque yo también creo que hay una pasión a veces desbordada. Cuando hablamos de fe, no necesariamente el componente es racional, es el resultado A de un eso voy. diagnóstico racional en la cual tú te convenciste. Es un tema que tú tienes convicciones profundas. Claro. Tú hablas tú Claro. tienes fe en alguien. Es visceral, es emocional, visceral, claro. es emocional. Por lo tanto, la ideología diría yo que la Guerra Fría que tú señalabas muy bien, que termina en 91 con la desaparición de la Unión Soviética y todo, el mundo era fuertemente ideológico y de hecho lo que vivió Chile en la década de los 60, los Bueno, 70, claro. fue una guerra ideológica, es decir, visiones de mundo con esta fe proyectada en que se podía construir una sociedad perfecta. La ideología sí asume que la perfección en la sociedad existe y es una realidad que se puede concretar. Claro. Esa es la La base bueno, del proyecto claro. ideológico. Eso se hablaba de los socialistas antes de Marx. Los el socialista utópico. Exactamente. Claro. Bueno, entonces, ¿qué cosas nos encontramos? Nos encontramos que a contar del término de la Guerra Fría, como tú muy bien indicabas, en los 90, este fenómeno de ideologización pierde fuerza. Yo diría porque, bueno, el proyecto soviético, proyecto comunista, era un proyecto alternativo a la democracia capitalista y se asumía a través de una lógica de que se podía alcanzar una sociedad utópica, o sea, Ujú. que la utopía podía transformarse en realidad. Eso, yo diría, en el mundo de hoy, suena un poco añejo, en el sentido de que nadie cree que puede alcanzarse una sociedad perfecta. Pero eso no significa que el político no tenga una necesidad de asumir un liderazgo Ujú. con una dirección, con una Perfecto. línea. Ya. Ahora, el mundo de hoy no es un mundo ideológico en que nos movemos en proyectos ideológicos con esta fe en la cual tú puedes construir una sociedad perfecta, sino que es un mundo en el cual sí hay pasiones, ideas de perfección, de mejoría de la sociedad, y creo que hay sectores que todavía tienen un componente ideológico en términos de fe. Tanto sectores que plantean de que es posible una transformación radical de la sociedad y transformarla en algo perfecta o casi perfecta. Y hay otros sectores que consideran que no hay que modificar nada de la sociedad, que serían los sectores más reaccionarios, conservadores, que asumen que cualquier modificación atenta contra ciertos valores sustanciales de la sociedad. Bueno, esos resabios yo creo que siguen estando presentes. Y a eso tú le agregas, y por favor que me parece muy buena tu definición, Jaime, al populismo. El populismo vendría a ser como un sustituto de las ideologías Claro. de la década de los 60, los 70. ¿Y cuál es la lógica del populismo? Primero, el populismo es una estrategia para llegar al poder. Sí, claro. Es mucho más... Y no es el poder por tener sentido social, es el No, poder por el poder. es muy brutal, claro. Es muy brutal. Es muy brutal. Entonces es una estrategia para llegar al poder, que se concentra generalmente en un liderazgo, exige un liderazgo carismático frecuentemente, pero a veces no necesariamente, pero sí una ambición de poder casi ilimitada. Y que establece que hay personas que son buenas y personas que son malas. Eso Claro, es claro. Polariza el discurso. mientras más polariza, mejor. Y los malos son en general los que están en una élite y que controlan en los centros de poder. Entonces, en general, el líder, es el único que escucha al pueblo. Claro. Y que por lo tanto establece y puede establecer y quiere seguir estableciendo una línea directa. O sea, cualquier mecanismo de representatividad es visto con sospecha. Es vista como se discutía ahora con el tema constitucional, Claro. el tema de que es entre cuatro paredes. No, el populista va a estar siempre contra las cuatro paredes porque todo se discute en dirección con el pueblo. Si tú estamos negociando algo, yo tengo que consultar al pueblo. Eso es muy... Y ahora con
las relaciones digitales, entonces uno puede darse el Se gusto. ocupa torpemente también Torpemente una y de manera tecnología. muchas veces ficticia, porque Claro. muchas veces, no sé si te ha tocado votar a ti en mecanismos electorales digitales, y uno no sabe por quién está votando ni nada. Además que existe una burbuja comunicacional que está ampliamente estudiada, que demuestra que en realidad uno tiende a ser seguido por quienes piensan más o menos como uno, o detractores externos, digamos, y muy extremos, que finalmente E incluso te polariza diría, si tú todo. te fijas, el voto a través de computador, que es un voto que ojalá en Chile todavía no se aplique, porque Yo pienso igual que tú, no creo que el voto... a mí me tocó ser observador electoral en Venezuela en la época de Chávez. Perfecto. Y allá tienen un sistema de votación electrónico. Igual de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos También. es mixto. Tienes Depende razón. del estado. Claro. En Brasil, que acaba de pasar lo mismo con Bolsonaro y con Lula, también ahí es electrónico total. En Estados Unidos hay estados que son electrónicos, Tienes hay razón, otros sí, estados que tienen sí. sufragio normal, como el nuestro, hay otros que tienen con una máquina, cada Sí, uno es tiene muy un sistema muy... particular. sí. Bueno, ¿por qué te planteo esto? Porque nuestro sistema tan tradicional tiene la ventaja de que es bastante visible en términos de ver el resultado de las elecciones y da niveles de transparencia y de credibilidad bastante claros y O sea, precisos. ese Nadie nivel, duda. eso te iba a decir, yo creo que el nivel de las instituciones que está ¿Cierto? bien calificada, Bien digamos. calificada. ¿Y por qué? Porque tú puedes verificar si eso es cierto, revisar Claro. y controlar. En Venezuela, cuando me tocó ser observador electoral, la persona apretaba el botón, iba directo al servicio electoral y le daban un papelito para registrar que había votado. Cuando la OEA, incluso cuando se produjo el triunfo de Maduro el año 2013, Sí. entonces la OEA pidió que se hiciera un recuento de votos. Tienes toda la razón. De hecho, fue muy público, porque fue escandaloso pero el tema. dijo que no se no. podía hacer, Exacto. porque el sistema era tan extraordinariamente tecnológico que no se podía hacer un recuento de votos. Y la diferencia entre Maduro y Capriles fue de un 1.3%. Bueno, un poco lo que pasa con Bolsonaro, que se genera, o lo que pasó en Estados Unidos, con que el propio Trump nunca ha reconocido y sigue sin reconocer que perdió las elecciones. Entonces ahí tenemos, ahora, tanto Trump, Bolsonaro, como Chávez. Maduro es un dictador más simplote, pero Chávez sí era un populista. Claro. En la cual el eje del populismo es básicamente no tener intermediarios entre el líder y el pueblo y dividir a la sociedad entre buenos y malos. Los que están en el poder son los malos y el pueblo que me sigue incondicionalmente a través de ese carisma, esa aurea mágica, como diría Max Weber, es el pueblo que tiene la razón. Y tiene razón porque sigue al líder, no porque escucha al pueblo. Y eso es muy interesante, Patricio, porque en definitiva también los populismos en general tienden a terminar siendo instancias muy autoritarias, como este texto que yo lo encuentro muy bueno y lo recomiendo siempre, Cómo mueren las democracias, que además es muy fácil de leer y además es muy entretenido, así que de verdad se lo recomiendo a todo el mundo. Sí, es muy entretenido, muy bueno. Es un estupendo texto y uno ahí se da cuenta que una de las grandes trampas que existen hoy día, y se habla también por lo mismo de estos fascismos de baja intensidad, es que por vía democrática puedes terminar desarrollando gobiernos autoritarios y posibles dictaduras. ¿Qué es lo que pasa hoy día con Maduro en Venezuela, digamos? ¿Y qué pasa en muchas partes? O sea, de hecho, en la época de la Guerra Fría estábamos acostumbrados a los golpes de Estado con tanques y misiles y con ese tipo de acciones. Hoy día los golpes de Estado muchas veces son distintos. Claro, son blandos. Exacto. O sea, es un presidente que llega democráticamente, veamos el caso de Pedro Castillo en Perú, y que cierra el Congreso y que, bueno, fue un autogolpe lo del 7 de diciembre. Por mucho que hayan sectores de izquierda que digan que no, pero fue un autogolpe. Él cerró el Congreso, cerró los tribunales de justicia. Bueno, eso es un golpe. Absolutamente. Hizo lo mismo que Fujimori, estimado Jaime, el año 92. La diferencia está que no le resultó. A Fujimori le resultó 92, al Pedro Castillo no.
Y genera un estallido crítico en Perú. Y yo te diría que ahí volvemos a otra forma de, o sea, es otro populismo. Es la persona que no tiene una ideología necesariamente, sino que asume que hay una especie de redención entre el líder y la gente que lo sigue. Y por eso que es tan grave, yo creo que más que las ideologías extremas, el gran drama que tenemos en las sociedades contemporáneas, digo en todas, incluyendo la chilena, y que espero que no se produzca, es justamente la emergencia de populismo, es decir, de personas que no valoren las reglas del juego democrático, que asuman que ellos representan al pueblo en forma directa y pasan a ser redentores de lo que piensa la gente. Es bien interesante eso, Patricio, porque además se conjuga con un discurso donde se promueve fundamentalmente lo emocional. No hay una actitud reflexiva, menos analítica respecto a lo que está pasando, y se establece esta dimensión como de yo siento y desde ahí construyo y armo. Es bien potente. Tenemos que hacer una breve pausa. Vale. ¿Ya? Volvemos inmediatamente a seguir conversando acá en lo personal es político y sigan, por supuesto, en la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque acá en Lo Personal es Político, y como les dije al principio, hoy día estamos hablando más directamente de política y estábamos tocando un tema, Patricio, que me parece muy relevante y muy arriesgado además, porque el planeta en sí, no quiero sonar tan abstracto, pero sí el planeta está exigiendo de alguna manera, casi como una entelequia propia, digamos, la naturaleza y todo, que cambien ciertas cosas, que cambie la economía, que cambie... Digo porque, de verdad, el planeta como instancia que nos cobija a nosotros como especie, está en veremos. Y eso ha cambiado la forma de funcionar políticamente en muchos países, y ha cambiado también la estructura de ideas y también de discurso en muchos países. Chile yo creo que todavía estamos al debe. Hay cosas que todavía nos importan mucho de la forma y no de los contenidos, y pasan situaciones reales que llaman la atención. ¿Cómo crees tú que eso va a ir variando, o qué es lo que en qué puede extremarse eso en un futuro medianamente cercano? A mí me llama la atención, por ejemplo, tengo la sensación de que este gobierno está pavimentando más para la derecha que para seguir una continuidad. A ver, ¿por qué? Porque tengo la sensación de que hay muchas instancias que son cuestionables, y que las que no son cuestionables no tienen un peso específico comunicacional. Y finalmente no nos podemos olvidar de que el votante elige emocionalmente. A ver, bien interesante tu reflexión. Primero, yo creo que efectivamente la gente toma conciencia, asume que tuvimos 2 años y que seguimos de una pandemia. Y por lo tanto... Qué bueno lo que está diciendo, porque seguimos. Mucha gente se le olvidó que seguimos. Cree que ya se acabó. Claro. Bueno, eso tiene un impacto tanto social como a nivel individual, y a nivel de relaciones. El hecho de que tú no te puedas tocar, no te puedas abrazar, que tengas que mantener distancia durante 2 años, y más encima que muchas personas murieron, genera una sensación primero de incertidumbre. Si a eso le sumamos, en el caso específico de Chile, el estallido social, la demanda de cambio extremo, y como dijo la economista tan admirada por el Frente Amplio, Mazzucato, que decía que Chile era, bueno, después corrigió, pero dijo que era un experimento. Nosotros en Chile muchas veces somos experimentos políticos. Lo dijo Friedman también en los años 90 cuando era Diego Portales. Exactamente. Y es más, dijo que nos podíamos equivocar, que tuviéramos ojo. Exactamente, tú lo has dicho. Muy importante. O sea, hay gente que ha dicho que somos experimentos. Somos experimentos, somos laboratorio, pero sí, piensa tú que Allende bueno, también Allende es un laboratorio político, piensa tú. Y Allende pasó a un laboratorio político siendo el primer marxista que llega al poder democráticamente. Entonces hemos sido laboratorio y la dictadura de Pinochet también aplica modelos neoliberales extremos. Que eso es lo que dijo Friedman justamente. Claro. Ustedes están,
en buen chileno lo que dijo fue se están yendo al chancho, pero... Se están yendo, exacto, porque muy coloquialmente. Friedman señalaba que era importante avanzar. Sí, en las reformas liberales que se estaban planteando en términos económicos también requerían un reformaje política. Política y sociales. Friedman nunca negaba la cosa social. Nunca negó, o sea, exactamente. Él igual... importaba que hubiera un Estado medianamente... Y esto, ojo, fue en los 90, sí, no crean que fue tan así como... claro, en el Pleistoceno. No. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que vivimos en un mundo de incertidumbre. La incertidumbre es soportable hasta cierto punto. O sea, la gente necesita ciertas certezas. Sí. Entonces, ese es el problema, que vivimos en un mundo en que hoy día es muy difícil ofrecer certezas. Primero, tanto por la dinámica, digamos, tecnológica, que nos lleva a tener que adaptarnos a un mundo cada vez más cambiante, en la cual incluso cuando ya logramos manejar cierta tecnología nos damos cuenta que ya está desfasada. Y piensa tú que se está ya ahora planteando que existe la posibilidad de que uno pudiera preguntar a un computador, por ejemplo, y dar una respuesta. ¿Qué necesita Chile para ser desarrollado? Toda la razón, para alcanzar el desarrollo. Claro. Es una tecnología nueva, pero que te lo va a poder dar incluso en varios idiomas, etcétera, y ya es una realidad presente. O sea, probablemente se va a masificar en unos años más. Entonces, estamos pensando que estamos exigidos en un proceso de adaptación complejísimo. Tú le agregas el tema del COVID como una amenaza de que efectivamente necesitamos cambiar las formas que a lo mejor implementamos para entender el desarrollo y el progreso. Porque el desarrollo básicamente es crecimiento económico sostenido. El progreso es ser capaz de incorporar a la sociedad a los beneficios de ese crecimiento económico sostenido. Yo creo que, por ejemplo, en Chile el estallido responde en gran parte a que fuimos muy capaces de lograr este desarrollo con crecimiento económico sostenido, pero dejamos a un sector de la población sin capacidad de incorporarse efectivamente a ese progreso. Y eso hizo como que un sector de la población estuviera viendo como una vitrina como los avances y los cambios de la sociedad chilena, porque eso hay que reconocerlo. O sea, por mucho que se cuestionen los famosos 30 años, no, yo creo que ahí hay una visión un desarrollo notable de un país que era pobre a un país que redujo la pobreza desde porcentaje de un 40% cuando terminó la dictadura a un porcentaje de un 10 o 11%. Pero eso es bien interesante también, Patricio, porque de alguna forma, y me gusta que lo destaques, porque en general se tiende a ver que durante la dictadura hubo un avance económico que no es real. De hecho, está el PEM y el POC que nacen en esa época y hay una crisis económica de las terrible, brutales en los 80, que quizás... Te hago un alcance, solamente un dato para que la gente se dé cuenta. El 82, el país cayó un 20%, un decrecimiento de un 20%. Que no ha habido hasta el día de hoy, ojo, para que la gente sepa. Con crisis económica en este minuto no es igual que en esa época. Menos 20, cayó el 82. Claro. Entonces, ¿por qué lo destaco? Porque también, a propósito, y eso tiene que ver con los análisis probablemente que te competen, se tiende a observar la historia de manera muy relativizada y con poco ojo riguroso. Y me gusta mucho también que tú lo destaques, incluso la historia de los 60, de los 70. También. Mucha gente todavía, y nosotros lo hemos dicho acá majaderamente, no tiene conciencia de que, por ejemplo, Tomic y Allende tenían programas políticos muy similares. Absolutamente. Pero muy similares. Cuando decimos muy similares, muy similares. Y en muchos aspectos te diría que incluso más radical el de Tomic que el de Allende. Exactamente. Y la gran diferencia tenía que ver con que Allende establecía una vinculación que en general a la oligarquía chilena no le gustaba mucho, y era que los sectores más vulnerables tuvieran cierto manejo de poder.
Yo diría que ahí la idea de unidad popular era lo que primaba. Mira, ahí yo creo que, y ahí sí, yo tengo un punto. Dale, por favor. El tema, yo estoy convencido que Allende lo que pasa es que llega al poder democráticamente, eso es indudable, pero nunca llega a ser mayoría. Bueno, pero eso... Y eso no es un dato menor, asumiendo que él planteaba una revolución Sí, claro. de la sociedad. Es decir, él no planteaba un proyecto socialdemócrata. Él planteaba llegar a una sociedad que tenía Sí. un paradigma, que eran las sociedades socialistas de la época. Llegar al socialismo marxista, pero a través de un mecanismo democrático. Lo que era muy difícil en Chile, además. Bueno, tú sabes, Muy Jaime, pero, difícil. no, es que estás planteando un tema que fue muy discutido en esa misma época. No quiero que retrocedamos tanto, a lo mejor, pero el eurocomunismo que surge en la década de los 70, que lo plantea el Partido Comunista Italiano, el Sí, Partido claro. Comunista Francés, señalaba de que era posible en las sociedades desarrolladas instalar el comunismo, la sociedad socialista que existían en esa época, las sociedades tradicionales, porque era una crítica a los países como la Unión Soviética, que habían intentado, pero Desde se la habían transformado revolución, en claro, en dictadura. dictadura, exactamente. Ya, entonces decían, bueno, es posible de la democracia y socialismo marxista, digamos, en países desarrollados, como Italia y Francia. Y de repente llega Allende en Chile, Claro, un país que no que estaba no está desarrollada. desarrollado y que llega democráticamente al poder, pero a instalar una sociedad socialista, marxista, y por lo tanto entra en crisis y un cuestionamiento intelectual muy potente. Por eso el 73 tuvo un impacto enorme en la intelectualidad europea, es decir, era un tema de debate profundo en la izquierda europea. Bueno, fue muy fuerte. Yo creo que ahí hay Entonces, una porque situación... uno diría, bueno, un país periférico como Chile, etc. No, era un tema que estaba teniendo un debate muy profundo. Bueno, por eso en también la Allende se transforma en una izquierda. figura muy Pero importante claro. a nivel internacional. Acá puede que esté muy denostada la figura de Allende. No desde, creo. No, desde ciertos sectores, quiero decir. No, Pero en general, a propósito de extremo, pero lo que quiero decir es que efectivamente Allende es una figura muy importante histórica y políticamente Sí, a nivel claro, internacional, a claro. nivel mundial. O sea, Independientemente de si la es que evaluación que hagamos de su Exactamente. gobierno. Sí. Ahora, en ese aspecto es sorprendente porque efectivamente el conocimiento histórico ha estado en una nebulosa. Que se me fue la palabra, que soy torpe. La reforma agraria parte con Frey. Hay una seguidilla, hay una seguidilla de los gobiernos. No existía la idea de la retroexcavadora de alguna manera. Porque Allende toma la reforma agraria y consolida elementos. Lo mismo pasa con la nacionalización del cobre. Claro, lo hace Allende, pero viene desde la democracia cristiana. No es algo que... Hay un incluso uno podría decir que hasta Alessandri, que era de derecha, había un continuo, por así decirlo. Sí. Y eso se rompe en algún minuto. Y hoy día estamos en esta lógica... Yo te quería hacer un alcance, Dale, por favor. porque es muy interesante, porque como estábamos hablando de populismo, hay un autor francés, Alain Touraine, ¿Ya? que considera que Allende era populista. Yo no lo considero así y lo cuestiono. Yo tampoco, fíjate, ¿Y por diría qué? que para nada. Para nada. De hecho, además uno escucha sus Bueno, pero Alain discursos, Touraine habla de que el fenómeno de Allende es un fenómeno populista en Chile. ¿Ya? Yo digo que no, ¿y por qué? Primero, porque Allende es claramente un proyecto ideológico. Absolutamente. Es un proyecto que se construye a través de partidos, no a través de un vínculo entre Allende y sus seguidores. Tienes toda la razón. Sí. ¿Te fijas? No se agota en la figura de Allende. Es una característica de él. Claro. Él no era líder, no era yo. Exacto. Claro. No es comparable con Chávez, por ejemplo. No. Que eso es un fenómeno Ahí, populista. claro, ahí es el populismo, ¿Te exactamente. fijas? Bueno, Alain Touraine, que ha desarrollado toda una sociología muy potente en Francia y está casado con una chilena, entonces planteaba justamente el que el fenómeno allendista era populista. Entonces yo te diría que no lo es, y la repercusión que tiene la figura de Allende, bueno, aparte de su muerte, que tiene un impacto y además un halo muy trágico. Un halo muy trágico. Claro. El bombardeo de la moneda, o sea, hay una situación... Porque si él hubiera salido del país, si hubiera exiliado, a lo mejor habría sido otra la historia. Exactamente. Ahí entramos en una Claro, en es un que tienes análisis mucha de razón. posibilidades. Y además fíjate que, sumando a lo que estás diciendo, me parece muy interesante, Patricio, Allende era muy democrático. Sí. O sea, de hecho, cuando vio que el proyecto
estaba en una situación compleja, plantea o un plebiscito, trata de negociar. Acuérdate que el golpe de Estado se adelanta. A ver, Eso también es muy sorprendente. A mí me llama la atención. Yo siempre invito a la gente a ir a la Biblioteca Nacional, por favor, para que lea los diarios de la época, de verdad. Hasta el Mercurio hablaba del tema. O sea, la gente le falta historia. Y estoy hablando de diarios de la época, no de otros. No. Pero por favor. No, a ver, el tema del plebiscito en realidad es un tema que se ha discutido muchísimo Sí, yo y sé. se pensaba que se iba a plantear justamente el 11 de septiembre. De hecho, eso es Ese lo que era yo el había 11 de leído. septiembre, Digamos. claro. Y por eso, comillas, se adelantaría el Porque golpe. hubo un discurso el domingo previo al 11 de septiembre, Tienes porque razón. el 11 de septiembre del 73 Fue fue un día lunes. martes. Martes. El domingo hay un discurso de Altamirano, que era el presidente del Partido Socialista, Tienes secretario toda la general del razón. Partido Socialista, Sí. y que señala que hay que infiltrar las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero hay Entonces, un ese quiebre discurso, interno. pero bueno, claro, pero que ahí es lo que produce y le permite a las Fuerzas Armadas acuartelarse y tener un discurso un acuartelamiento legítimo, digamos, a partir del discurso famoso de Altamirano. Interesante lo que Y estás por eso le diciendo. echan la culpa siempre a Altamirano del golpe. O sea, dicen, sin ese discurso del 9 de septiembre, que fue un día domingo, Claro. no habría permitido al menos un acuartelamiento disfrazado, porque el acuartelamiento se produjo a Claro. partir del discurso de Altamirano, que dijo que había que infiltrar las Fuerzas Armadas y que digamos, los soldados con cripto tenían que rebelarse contra los Qué generales. interesante, fíjate, a mí se me ha olvidado ese detalle, que no es un detalle nada de menor, pero además es muy interesante porque después, justamente, de alguna manera el Partido Socialista le quita el piso también a Allende, Pero lo que genera claro. mucho conflicto, y aquí yo sé que me van a odiar y todo el cuento, pero aunque ustedes no lo Que crean, te odien nomás. aunque ustedes no lo crean, fue el Partido Comunista el que buscaba la vía democrática. Hay que ser claro, y en eso yo te lo comparto, porque el Partido Comunista fue el partido más leal a Allende, mucho más que el Partido Socialista. Mucho más, po. El Partido Socialista siempre tuvo con posturas mucho más extremas, Más ra- más, y más radicales, más sí. radicales, Es impresionante. y de la vía violenta, o sea, y fue cada vez radicalizándose más. Exacto. Y pensando que era inviable Y lo que tú dices, la vía alternativa violenta, democrática. No, distinto claro. a lo que plantea el PC. El PC El no. PC no buscaba eso. No, Es que, ¿por qué lo digo? Porque también No. se construyó un discurso muy anticomunista, y extrema nuevamente los discursos populistas. Yo creo que ahí saber historia es importante, muchachos, te quiero decir. Conocerla es importante. Ahora, bien, nosotros nos fuimos harto a la historia para atrás, pero de Volvamos alguna al manera presente, esta historia ¿no? también tiene que... Pero es que esta historia finalmente repercute en el presente, porque como tú bien decías, ya después de la vuelta a la democracia, la Concertación en los 20 años toma todas las políticas económicas desarrolladas durante la dictadura, las lleva a cabo con bastante éxito, pero con un éxito fundamentalmente, yo diría, macroeconómico. Y corrígeme si estoy equivocado. Yo creo que se da un éxito macroeconómico y también microeconómico. O sea, yo te diría que en qué sentido. Lo que pasa es que es una sociedad, hay muchos autores que han estudiado el desarrollo, como te decía yo, el desarrollo y lo que significa el progreso, Sí, que es claro. la inclusión de las personas en los beneficios del desarrollo. Ujú. El tema es que siempre hay personas que cuesta más que se incorporen a esos beneficios del crecimiento porque van quedando fuera de las posibilidades, porque para entrar a ese el mundo cuando tiene un crecimiento sostenido como lo tuvimos en Chile durante los 30 años 30 años, tienes razón. Po. Los famosos ese 30 era años, famoso 30 pesos. Jaime, Sí, yo te tienes estoy toda la diciendo. razón. Tienes toda la razón. Para Se que me olvidó la consigna. Se me olvidó la consigna. fue los famosos, Sí. los malditos 30 años. Sí, claro. Pero en los malditos 30 años se creció y se cambió muchísimo la sociedad. Lo que pasa es que cuando se viven esos procesos de modernización acelerada, hay personas que quedan fuera porque pierden las habilidades que se requieren en una sociedad que exige habilidades nuevas. Y es lo que les va a pasar a las generaciones ahora, en el futuro próximo, inmediato, cuando estábamos hablando de las tecnologías. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy día, en esos famosos 30 años, las personas que no se manejan con un computador quedan fuera ya no basta con saber leer y escribir, que era lo que se medía en la década de los 60. Ahora, tú tienes que manejarte por lo menos en cierta tecnología, porque si no eres un analfabeto tecnológico. Y eso ser un analfabeto complejo. tecnológico te excluye de
de casi cualquier actividad en estos momentos. Y eso va a ser cada vez más frecuente y creciente. Entonces, lo que pasa es que yo creo que hubo éxito. Yo te digo, si uno compara la época cuando yo estudiaba en el colegio, los profesores jamás llegaban en auto. Y los profesores hoy día en los colegios incluso te llegan con auto, tienen un estándar de vida muchísimo más alto, independientemente de que no son de las profesiones mejor pagadas, me refiero a profesores básicamente de enseñanza media, básica, etcétera, pero tienen un acceso a bienes de consumo que no se daba. Por lo tanto, yo creo que esos malditos 30 años, y lo digo como en el eslogan, produjeron resultados muy positivos. La gente viaja como no viajaba antes. O sea, hay muchos muchachos que salen del país, jóvenes, cosa que antes era una posibilidad, pero sí, muy remota. Entonces, vivimos una sociedad en que se alcanzaron una serie de progresos, pero esos progresos evidentemente no necesariamente abarcaban a toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que el estallido social, al margen de todo el debate que podamos hacer de qué es lo que representó o no representó, si hubo manejo o no hubo manejo, que yo creo que lo hubo, porque para la coordinación del estallido tendría que haber algún tipo de organización. Sí, claro. Pero al margen de eso, reflejó una frustración de un sector de la sociedad que necesita, y en eso yo comparto tu opinión, cambios. Ya. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos los dos, y con harta reflexión, ¿qué tipo de cambios son los que busca la gente? Cambios revolucionarios, así absolutamente radicales, que no valoren lo que han significado estos malditos 30 años. Yo los valoro mucho. Esa es una opinión personal que puede ser criticable. Yo valoro mucho los 30 años. Creo que se deben mejorar, que tenemos muchos desafíos por delante y que esos desafíos tenemos que ser capaces de construirlos en conjunto. Que no suene una frase cliché, sino que valorar lo que hemos logrado, porque hemos logrado mucho como país, y darnos cuenta que podemos lograr mucho más si es que construimos institucionalmente y sin populismo, sin colocar a buenos y malos. Exacto. Sino que darse cuenta que en una sociedad hay distintas visiones y esas visiones se tienen que compartir y construir a través del intercambio y lograr mejorar e incorporar a los sectores que cuesta más que se adapten a las demandas del progreso. Hay un elemento bien interesante que tiene que ver también con cómo justamente en Europa, ya que tú lo mencionabas tanto en Italia y en Francia respecto a estas ideas más socialistas clásicas, digamos, vinculadas a Marx incluso, en forma concreta, muy como al pie de la letra, porque también incluso el pensamiento de Marx tiene que evolucionar en el tiempo, ¿no? Derivan en la socialdemocracia, que pareciera ser que por lo menos en Europa funcionó muy positivamente. Tenemos que hacer una breve pausa. Sí, volvemos inmediatamente a seguir conversando de política, de ciencia, de historia, incluso acá en Lo Personal es Político. Vamos y volvemos, no se vayan. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en Lo Personal es Político, siempre por las pantallas de TVX. Sí, seguíamos conversando con Patricio efectivamente ahí en esta breve pausa. Y seguimos conversando acá con ustedes también sobre este tema que yo personalmente creo que no solamente es interesante, sino que también es apasionante. Y quiero retomar un poco también lo que pasa con la política actual en nuestro país, que me parece muy potente, porque lo hemos de alguna manera ido estableciendo, ¿no? Que estamos en riesgo de populismo, sí. Hay líderes populistas hoy día en Chile, yo creo que sí los hay. Y efectivamente hay también... Y si no los hay, van a surgir. Y si no los hay, van a surgir. Y además hay una mirada, que tú lo mencionaste no en pantalla, pero que yo lo quiero retomar porque tiene que ver con algo que estábamos hablando antes de volver a este bloque, y que lo dice Guy Debord en su texto que a mí personalmente me parece muy interesante, de La Sociedad del Espectáculo, cuando él plantea que lo performativo y lo espectacularizante se toma las riendas de la sociedad y de la política y también de la economía incluso. Él es bien amplio en su discurso. Es un libro así cortito por si acaso, me gusta recomendarles si es que les interesan estos temas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque justamente a propósito de la tecnología, las tecnologías han valorizado, lamentablemente, no las tecnologías en sí, sino que quienes trabajamos también desde las tecnologías, hemos empezado a valorizar la farándula política.
y hemos ensalzado justamente a líderes muy populistas que son tremendamente faranduleros y que construyen su discurso desde el impacto estético, que termina siendo pura forma. Yo creo que la estética no es pura forma, de hecho, es una disciplina filosófica profunda, pero cuando uno habla de impacto estético está hablando de justamente pura forma. Ahí hay un riesgo tremendo. Y vuelvo a esta idea que te decía hace un rato que tú me dijiste, bueno, pero ¿por qué piensas eso? Tengo la sensación de que este gobierno, que sí está haciendo algunas cosas bastante positivas, Marcela ha hecho cosas muy interesantes, Carolina Toá está logrando llevar a cabo su mesa de seguridad, igual, no sé si desde los medios, me da culpa mediante, o desde otras miradas sociales, está allanando el camino a sectores más populistas que me preocupan, que no están en los partidos tradicionales de derecha. Macaya tiene una visión bien distinta, Chaguán también, tengo la sensación, Gloria Hutt estuvo acá y también tiene una mirada dialogante. Toá, como ministra del Interior, evidentemente ha hecho un trabajo dialogante. Marcel llama a todos los ministros de Hacienda, o sea, aparte que, bueno, es un capo Marcel a nivel internacional. Entonces, ¿cómo ves tú esa parte, eso? ¿Qué pasa con el presidente Millennial? A ver, el presidente Millennial. Yo tengo una visión crítica de Boric, y te lo digo sinceramente, y visión crítica que me gustaría trabajarla más, pero pienso que esa visión crítica parte de una indecisión estructural. Creo que llegó al poder antes de tiempo, porque se le dieron las condiciones. O sea, de hecho él dijo que no quería ser presidente. Claro, y que no estaba preparado para gobernar. Y yo creo que en eso tiene toda la razón. Decía lo mismo también. No, bueno, no, pero él las mejores opciones no estaban en ese minuto, hay que decirlo. Es que ese es el tema. O sea, digamos, Boric llega al poder porque era el hombre justo en el momento justo. Piensa tú que un Gabriel Valdés, que siempre desde que nació yo creo que se pensó que iba a ser presidente. Yo también lo pensé en algún minuto. No vamos a entrar en ese detalle porque hubo conflictos internos también que la gente tiene que saber. Alguna vez lo sabrán. Pero está bien, pero Gabriel Valdés, Boric yo creo que nadie imaginaba que iba a llegar al poder, pero se dieron condiciones. Primero, por un lado, tuvo una primaria con Jadwe, que de una extrema izquierda. Después se encontró en una segunda vuelta con Kast, que es una visión que tiene un tope, un límite, porque tiene una visión conservadora. Muy conservadora, yo diría que Kast está en la extrema también. Sin considerarlo, fíjate que yo ahí rescato de Kast, y yo creo que es un hombre demócrata, pero representa yo en ningún caso lo veo como un populista, yo lo veo como un tipo conservador, reaccionario. Como populista. Yo también lo veo como de extrema, pero yo creo que Kast es un conservador, y lo que representa... Y reaccionario, me gusta que diga eso, pero yo creo que sí, él es conservador. Él es conservador y que representa la línea de... los conservadores, ¿en qué se distinguen? En que su orientación ideológica es básicamente la tradición. Sí, claro. ¿Ah? Eso es lo que define un conservador. O sea, piensa en la tradición como un factor clave que ojalá oriente las decisiones en política. Eso es un conservador. Y yo creo que Kast es eso. José Antonio Kast me refiero, no sí, Felipe no Kast. Felipe. Sí. Por si acaso. Es bueno aclararlo. Para aclararlo, sí, porque... Sí. Ya. Boric, mi impresión es que llega al poder sin la experiencia. Y una cosa es ser una persona que lleva a cabo un movimiento y qué sé yo, tuvo un rol importante en el 15 de noviembre. El 15 de noviembre, yo se lo reconozco, pero cuando llega al poder efectivamente no ha sabido ni rodearse de gente que le permita darle mayor solvencia a su gobierno. Solvencia en términos de qué, de que una cosa es creer en muchos proyectos. Y la política es realismo. Insisto, si yo pudiera definir la política, ¿qué es lo que es? Realidad, realidad, realidad. Y evidentemente un joven de 36 años que llega a ser presidente de la República a través de un movimiento estudiantil es más bien una persona que está en un periodo de ensoñación. Idealización. Entonces se encuentra en un momento, en un escritorio, en La Moneda, en la cual eso ya la realización, digamos, el ideal deja de ser algo tan importante. Claro. Lo que importa para ser un buen presidente es que esos sueños tú seas capaz de transformarlo en realidad.
Ahora, eso no es solamente una tarea de una persona, porque no hay ningún presidente. En democracia las cosas son... Había un autor, Sartori, que definía, Sí. las dictaduras son simples y las democracias son complejas. Exactamente. Y son complejas, ¿por qué? Porque la decisión no depende de una persona, depende de muchas personas. Son democracias. Son democracias. Las dictaduras son... La dictadura es una sola. Claro. ¿Ah? Es de una persona y tiene una estructura de poder que puede tomar decisiones e implementar esas decisiones de manera rápida. En el caso de las democracias eso no es así. Y más aún si no tiene mayoría parlamentaria. Entonces nos encontramos con una situación compleja. Con una coalición difícil, como es la prueba de dignidad, y una apuesta maximalista, como fue la convención constituyente y el proyecto constituyente. Yo creo que el Bueno, ahí proyecto... fue un error comunicacional también bastante claro. O sea, y decir de que estamos esperando convicción, esto Jaime, para había- hacer cosas... Había ya un tema de convicción, por lo menos un sector, yo no digo todo, yo no digo el socialismo democrático, pero sí a Pro Dignidad, incluyendo el gobierno, incluyendo Boric, se la jugó por completo. Por Lo casi dijeron. su programa. Lo dijeron. No, si lo dijeron, si no, con todas sus no estamos letras. inventando nada. No, lo dijeron públicamente Lo además. dijeron públicamente. Su programa era la aprobación del proyecto constitucional y por lo tanto su mandato iba a ser la implementación de esa constitución surgida en la convención. Bueno, en el caso del rechazo, el rechazo significó un golpe. Y un golpe que, fíjate que creo que ha faltado la autocrítica suficiente a, digamos, a los sectores, te diría claramente de la prueba de dignidad, y los sectores frente amplistas, etcétera. Más te diría del Frente Amplio que del Partido Comunista, que creo que tiene una lógica de análisis distinto. Pero en el caso del Frente Amplio siguen pensando que es producto de las fake news, que no entendieron, que qué sé yo. Si eso es así... Si uno acepta esa tesis, uno debería pensar, bueno, la gente que también votó por el apruebo también fue impactada por las fake news claro. y lo hicieron por la misma manera. Es decir, no es porque se haya leído la Constitución, sino que fue porque Yo creo tenían... que muy poca gente se leyó la Constitución, Pero es que es honestamente, evidente, Patricio. es que en ninguna parte del mundo, es que pensar, primero, porque un texto constitucional es un texto complejo, no solamente por su lectura, sino que porque las derivadas de su interpretación, ¿correcto? O sea, si yo digo, vamos a construir un país de derechos o con derechos sociales para todos, eso puede ser interpretable de distintas maneras. Se puede judicializar de distintas maneras. Entonces, no cualquier persona puede leer una constitución. El tema es la aplicación de esa constitución en la realidad práctica. Y eso da muchas derivaciones. Entonces, el tema es que nadie puede pensar que un plebiscito del 4 de septiembre va a ser resultado de una decisión racional. Tú lo has dicho harto acá, que la pasión y las emociones juegan un rol clave. En este nuevo proceso constitucional vamos a tener un nuevo plebiscito de salida. No nos vamos a meter ahí. No, pero... Vas a tener que ir de nuevo en todo caso, porque además me está diciendo el señor director que estamos Perdón, el tiempo, pero dale. El plebiscito de salida también, el factor emocional va a pesar, por favor. No nos neguemos. Ya está pesando. Y está pesando. Ya está pesando. Por mucho que haya una comisión de expertos, una comisión de admisibilidad, un consejo constitucional que vamos a elegir el 7 de mayo, y va a haber un plebiscito de salida. En el plebiscito de salida también las emociones van a estar en el factor clave para la toma de decisiones. Exacto. Vas a tener que venir, vamos a estar ahí atentos a lo que pase entonces este año que además se conmemora 50 años del golpe. Va a ser un año movido parece. Bueno, ya el año pasado fue muy movido. Tienes toda la razón. Este año vamos para la misma, sí, quizás más. Quizás va a ser, bueno, hay que ver también cómo los distintos sectores van a conmemorar un hecho que yo diría que todavía está ahí todavía está gravitando. Es una, como decía, hay un autor que se llama Martin Lipset, señala, y así lo define, yo creo que es una fisura generacional. Qué buen punto ese. Perdona, lo explico 5 minutos. 5 minutos, por favor. 5 minutos solamente. La fisura generacional es un hecho de tal magnitud que genera un impacto en la generación que lo vive y que se traspasa a las generaciones futuras. Eso es una fisura generacional. Es como el 11 de septiembre del 2001 para los norteamericanos. Exactamente. Es un muy buen punto y ojalá la gente lo incorpore. Fisura generacional. Me gustó.
Vamos a incorporarlo. Y ahora sí, nos despedimos. Patricio, 1.000.000 de gracias. No, ¿ah? un placer, en Tú no te serio, imaginas Jaime. cómo está el señor director. Pero él por razones de tiempo, está desesperado. Está bien, bueno. Así que, señor director, perdone, pero estábamos muy entretenidos. Nos vemos en un próximo capítulo de los Portales Políticos. Sigan en la compañía, por supuesto, de TVX. Chao.